Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tener a esa mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella enseguida, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Las lecturas el día de hoy nos invitan a tener prudencia, ya que tenemos dos lecturas. En una la gente es prudente, en la otra miramos completamente la imprudencia, el dejarse llevar nada más. En la primera lectura, ayer mirábamos a Jeremías, que Dios lo manda al templo a profetizar y a decir que si no se componen, que si no cambian, ese templo será destruido igual como el otro templo de Silo. Y los sacerdotes y los jefes lo mandan a amotinarse, se amotinan toda la gente, lo acusan de que está diciendo profecías en contra del templo, en contra de la ciudad, y empiezan a alborotar al pueblo. Pero el día de hoy, estos sacerdotes van y le dicen a los jefes y al pueblo que hay que matarlo, a Jeremías. Y entonces empieza Jeremías a decir: si ustedes lo van a hacer, allá ustedes, pero se van a echar encima una sangre inocente. Yo vine solamente a profetizar las palabras que Dios me mandó a decir. Si ustedes quieren matarme, es su responsabilidad. Y cuando el pueblo escucha esto, dice: no vamos a matarlo, porque ha hablado de parte de Dios. Y dice allí que una persona lo apoya y lo protege para que no le hagan ningún daño. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en esa lectura, prudencia. Y por ahí hay una voz que dice: Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en este caso ahí estamos mirando cómo el pueblo hace valer su voz, hace oír su voz, y se respeta la vida de Jeremías, contrario al Evangelio. Una imprudencia total. Primero, un pecado. Herodes está teniendo relaciones con la mujer de su hermano, y Juan le ha hecho ver su pecado. No es correcto que tengas a la mujer de tu hermano. Y Herodes, en lugar de arrepentirse, en lugar de escucharlo, dice la Escritura, le tiene miedo, no quiere hablar, porque sabe que es muy querido entre el pueblo. Pero viene la imprudencia total. En su cumpleaños, cuando él está festejando,
y la hija de la mujer esta con quien estaba teniendo ese amor y que no estaba correcto, le baila y a él le gusta tanto que le dice, te doy lo que tú me pidas. Qué imprudencia, lo que tú me pidas. Hay una película de Jesús donde dice, y si te pido la mitad del reino, ¿me lo darías? Te lo daría. Va esta mujer y le pregunta a su madre, y su madre también estaba enojada en contra de Juan, porque Juan les había dicho su pecado, les había descubierto su pecado. ¿Y qué es lo que pide? Pídele la cabeza de Juan, como si matando a Juan se fueran a librar de su pecado. Y ya iba esta muchacha y le dice, entonces dame la cabeza de Juan. Dice la escritura que Herodes se sintió triste por lo que había prometido, pero para no quedar mal con su palabra, con sus invitados, hace lo que había prometido y manda que le corten la cabeza a Juan. Pecado sobre pecado. Pecado de adulterio, ahora pecado de asesinato. Y una imprudencia total, porque en ningún momento él se puso a escuchar la voz del pueblo. Y él sabía que el pueblo tenía a Juan como un gran profeta. Y sabía que si le hacía algo, se le iba a echar al pueblo encima. Pero no le interesó. Imprudentemente hace esa promesa y tiene que cumplirla según él para no quedar mal. Qué triste, me imagino, cuando él tiene que presentar cuentas a Dios. Es que no quise quedar mal con mi palabra. Aunque yo sabía que no era lo correcto, pero no podía quedar mal con mis invitados. Hay veces que nosotros cometemos la misma imprudencia. Es hora de ir a misa, pero tengo mis invitados aquí conmigo. ¿Cómo les voy a hacer un desaire? Ya habrá tiempo más tarde. Y resulta con que los invitados no se fueron hasta las 11 de la noche. Pues ni modo, Diosito, hoy te esperas para el próximo domingo, y si no me sale algo más importante, ¿ok? Lo condicionamos. Tenemos un amor muy condicionado a Dios. Si tengo tiempo voy, si no, no. Me gustaría ir en la mañana, pero estoy tan a gusto dormido. Si tienes suerte, Dios, si mañana despierto con ganas de ir, entonces mañana voy. Hoy me siento muy cansado, muy cansada. A veces hacemos exactamente lo mismo que estamos escuchando en la Escritura. Condicionado para no quedar mal. Ok, me están criticando porque voy mucho a la iglesia, porque ando siempre allá. Ok, para que ya no me critiquen, para calmarlos, pues dejo de ir a la iglesia. Y así ya van a estar más contentos. Para no quedar mal con esa gente que me critica. Y le doy la espalda a Dios. Eso fue lo que hizo Herodes, imprudentemente. Poner a los demás antes que a Dios. Y echarse en sus espaldas un delito. Matar a un profeta, a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. El que dijo, yo soy la voz que grita en el desierto. Preparen los caminos del Señor porque ya viene. Y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, porque Él es más grande que yo. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. El precursor, el que anunciaba la venida del Mesías, la venida de Dios. Cruelmente asesinado por una persona que no quiso quedar mal con su palabra y ante sus invitados. Ojalá que Dios nos diera la sabiduría y la prudencia en nuestra vida para no cometer a veces los mismos tipos de situaciones. Quizá no tan fuertes, pero al final es lo mismo. Preferimos a los demás que preferir a Dios. Hace poco escuchaba a una persona que le estaban ofreciendo un trabajo y consta que no tiene
mucho trabajo y necesita dinero para cubrir todos sus gastos en el mes. Y le ofrecieron un trabajo los domingos, donde tenía que estar en 2 trabajos, tenía que hacer 2 trabajos. Iba a estar ocupada desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, en 2 diferentes trabajos. Alguien le comentó el domingo, ¿y qué pasó con la misa? Pues es que necesito dinero. Necesitas dinero, pero ¿quién te da el dinero? ¿Quién te proporciona el dinero? Todo eso viene de Dios. Y esta persona pensó y dijo, cierto, y empezó a hacer movimientos para que el domingo le quedara la tarde libre para poder asistir a misa. A veces se nos van, a veces nos perdemos, confundidos por las preocupaciones de la vida, y hacemos el mismo hecho que hizo Herodes, para no quedar mal, para estar bien. Y cometemos un error bien grande, nos separamos de Dios. Pidámosle a Dios en este día entonces que nos dé la prudencia, y que si alguna vez pensamos hacer algo que pensemos que no esté correcto o que nos va a alejar de Dios, busquemos a alguien, como esta persona que lo comentó con alguien y le dijo, acuérdate que el domingo es el día del Señor. A veces es bueno comentarlo con alguien que nos escuche y que nos guíe para no cometer el error de Herodes. Y más bien quedar como en la primera lectura de Jeremías, que aquellos sacerdotes aprendieron a escuchar lo que el pueblo decía. A veces es bueno acercarnos a alguien que nos aconseje. ¿Sabes qué? Quiero dejar mi esposo o mi esposa porque ya no lo soporto. Tengo estos problemas, estos y estos. Y hay veces la persona que lo está escuchando, si es una persona creyente de fe, quizá en oración, vamos a ponerlo en discernimiento, y entonces encontrarán la solución correcta. Aprendamos de estas lecturas el día de hoy. Ser prudentes y buscar el consejo de alguien en situaciones verdaderamente difíciles, que una decisión podría ser fatal y podría significar mucho en nuestra vida. Busquemos al sacerdote, busquemos al amigo, pero aquel amigo que de verdad esté centrado y que esté bien puesta su fe en Dios. No al amigo que anda peor que yo, no al amigo que ya se ha separado 4 veces y que no da una con sus matrimonios, y yo quiero que me aconseje de mi matrimonio equivocado. Busquemos la persona correcta para que nos guíe de la manera correcta, y entonces sabremos que la decisión que estamos tomando ya no será solamente mi propia decisión, sino que ya vendrá también un poco con más discernimiento al haberlo expuesto con alguien que tiene el Espíritu de Dios también y que está temeroso de Dios. Pidamos a Dios en este día entonces que nos permita ser prudentes, que nos permita tener esa sabiduría y poder hacer ese discernimiento en situaciones difíciles, pero principalmente para tenerlo Él como el centro de nuestra vida, que todo gire alrededor de Dios, alrededor de Jesús. Por ahí decían alguien, es más, la iglesia lo apoya mucho, dice, nuestra vida debe ser cristocéntrica. Cristo debe ser el centro de todas nuestras actividades del día. Todo debe de girar alrededor de Cristo. El mismo calendario litúrgico, las lecturas que leemos cada domingo y diariamente, se centran en Cristo como el centro. Todo gira alrededor de Cristo. Nuestra vida debe de ser de esa manera, cristocéntrica. Que Cristo sea el centro de nuestras actividades, de nuestro día. Que lo pongamos en primer lugar en nuestro día, en nuestras actividades, en nuestra vida. Y como consecuencia estaremos más plenos, más felices, y sabremos que tenemos ganado un día el premio, que es la vida eterna. Que Dios pues entonces en este día nos dé ese discernimiento, esa sabiduría,
y esa prudencia para que podamos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Que así sea.